Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, ya estamos en Actualidad en Citas con Sergio Berenstein, analista político, justamente para ver cómo quedó planteado el escenario de las próximas PASO que serán llevadas a cabo el 13 de agosto aquí en la Argentina. Recordamos que las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y es un placer para mí darte la bienvenida a Citas. Sergio, hace mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el llamado, un gusto charlar con ustedes. Bueno, Sergio, primero que hablábamos en la mesa antes de cuando presentábamos esta columna sobre la jugarreta que hubo de presentar a Guado de Pedro por parte de Unión por la Patria, y después finalmente fue toda una especie como de amague que terminó con Scioli declinando su candidatura, con Guado de Pedro también, que fue una especie como de... ¿Qué estrategia, cómo definís ese movimiento que hubo? Me parece que la fórmula Guado-Mansur generó una reacción tal vez un tanto tardía, pero bueno, esperando hasta el último momento para plantearla también, de los principales actores que tiene hoy el peronismo desde el punto de vista de la construcción del poder, que son los gobernadores, que junto con los intendentes conforman el poder territorial, que en el proceso de toma de decisión informal del justicialismo, que es mucho más importante que el formal, eh, bueno, eh, tienden a sesgar las decisiones, ¿verdad? Sobre todo en materia de candidaturas. Muchos pensaban que con la candidatura de Pedro Mansur, el peronismo se encaminaba a ser la peor elección de su historia, y que era necesario destilar una primaria más competitiva, ¿no? Con una fórmula que le diera por lo menos la posibilidad de ir a pelear un resultado con más chances. Y al mismo tiempo, la existencia de una primaria, eh, donde el aparato en principio iba a estar con De Pedro, le generaba a esta administración un escenario de una eventual derrota, y la pregunta era cómo seguía administrando después del 13 de agosto. Claro. Digamos, si Scioli, no sabemos con quién, perdía la primaria frente a de Pedro Mansur, el presidente iba a quedar aún más debilitado, y bueno, la situación de gobernabilidad iba a estar aún más comprometida. Al mismo tiempo, no darle a Massa ni representación parlamentaria, que fue lo que ocurrió, ni siquiera un lugar en la fórmula, bueno, lo debilitaba de cara a un proceso económico donde, como todos sabemos, está todo atado con alambre o con alfileres, con lo cual también él iba a tener dificultades significativas para mantener, no una estabilidad, porque no hay estabilidad, pero bueno, esta especie de calma chicha que pudo generar a pesar de las distorsiones y los desequilibrios macroeconómicos que arrastramos, ¿no? Así que me parece que eso explica esta reacción, que finalmente, como vimos ayer, bueno, fue a pesar de Cristina, no gracias a Cristina. Claro. Ella, por supuesto, se quedó enojada y no toleró actitudes de evidente desafío a su autoridad, por ejemplo, no tanto de Scioli, sobre todo de Tolosa Paz, que es más allegada a Alberto Fernández, el propio presidente que fue hipercriticado ayer. Así que estamos ante, digamos, una coalición que se llama Unión por la Patria, porque la verdad que están todos divididos. Esa división se expresa incluso en algunos intendentes que se quejan porque Máximo monopolizó la decisión en la integración de las listas al Parlamento, y es cierto eso. Por ejemplo, Mario Ishi. Así que estamos ante una situación donde yo te diría, al margen de lo que ocurre en estas elecciones, la pregunta cómo sigue el peronismo después del 10 de diciembre, sobre todo si, como, bueno, en principio eh, sugieren los principales sondeos, vamos a un gobierno liderado por Juntos por el Cambio, ¿no? Ahora, Sergio, la posibilidad, o sea, lo de Cristina, que vos dijiste que perdió, digamos, su intención en el armado de las listas. Por supuesto que anula las PASO, el hecho de ir todos juntos bajo un candidato, y van a la parte de las PASO, que es como una gran encuesta nacional. Tratan de no perder poder en esa, porque en el fondo anularon la PASO. En vez de ir Guado Mansur por un lado y Scioli y el que sea por el otro como albertista, digamos, dijeron listo, va un solo candidato para alinearse todos atrás de ellos. Ojo, va a haber una primaria en Unión por la Patria, porque Grabois se presenta, ¿no? Grabois va dentro del mismo espacio. Exacto, con
la intención de representar a los sectores más radicalizados del kirchnerismo, que si no hubiera una fórmula de esta característica, seguramente o no votarían por una opción más de izquierda, con lo cual, para retener el voto militante, Grabois efectivamente se presenta, ¿no? No va a ser significativo como desafío, pero sí pone de manifiesto que esta decisión de poner a Massa liderando la fórmula, por supuesto, es rechazada por los sectores que también critican su política económica, que critican el acuerdo con el fondo, digamos, que critican justamente lo que tiene Massa de interesante para evitar que la crisis profundice, que es su perfil más de gestión y de tratar por lo menos de resolver los problemas, ¿no? Si lo logra o no es otra historia. Como siempre ocurre en estos casos, uno puede juzgar a los políticos por lo que han hecho o por lo que han evitado, ¿no? Lo que hizo Massa en términos de resultados no es muy loable, pero lo que evitó, por ejemplo, una hiperinflación o una salida dramática del desastre que había generado Alberto Fernández, Martín Guzmán, hasta julio del año pasado, bueno, efectivamente me parece que ahí hay cierto mérito en evitar lo que muchos economistas pronosticaban, que era un desastre antes del fin de este gobierno, ¿no? ¿Vos creés que es el mejor candidato que tiene el peronismo hoy para presentar la fórmula que presentaron? No, yo creo que el peronismo no tiene un mejor candidato, son todos malos. Comenzando por la propia Cristina, que por eso no se presenta, ¿no? A ver, yo te digo, un país que tiene más de 100% de inflación, 40% de pobreza, no tiene reservas en el Banco Central, tiene un ciclo económico que este año va a generar una caída de por lo menos menos 3%, ¿no? Viene la sequía más importante de su historia contemporánea. Bueno, a ver, ningún incumbente puede tener una buena elección, aunque sea un candidato potencialmente interesante, ¿no? Por otro lado, uno mira la historia, pregunta, ¿qué ministro de Economía de la Argentina fue buen candidato presidencial alguna vez? Ninguno, todos salieron terceros, en el mejor de los casos, ¿no? Alzogaray, Cavallo, López Murphy, Labaña. Es decir, ser ministro de Economía en la Argentina de ninguna manera parece ser un camino apropiado para luego competir por la presidencia. Con lo cual me parece que ahí más arrastra un problema significativo. Ahora, otra pregunta me parece significativa. ¿Qué candidato presidencial que ya fue derrotado en una elección en la Argentina fue presidente habiendo ganado posteriormente unos comicios presidenciales? En la historia de este país, nunca un presidente derrotado luego ganó una elección. Con lo cual, me parece que estamos ante un camino bastante complicado para Massa. Por supuesto, la historia no te da leyes, ni mucho menos, te da ciertas regularidades, ¿no? Por algo ningún ministro fue competitivo, aun aquellos que hicieron una gestión ponderada por la sociedad, como el caso de Cavallo o el propio Labaña. Y por algo ningún candidato presidencial luego fue competitivo electoralmente. Me parece que Massa enfrenta realmente un contexto complejo, por eso sugerí antes que en principio Juntos por el Cambio tienen el camino bastante despejado para ganar en octubre esta elección. ¿Y vos creés que la interna de Juntos por el Cambio, que se ha convertido en algo bastante, digamos, feroz frente a los medios y la gente está demostrando mucho hartazgo con esta contienda entre Larreta y Bullrich, les va a costar votos en la gente? O sea, ¿la gente se va a Milei cansada de esta pelea, como algunos dicen? No veo eso, ese fenómeno, al contrario, lo veo a Milei perdiendo apoyo, no ganando apoyo. En todo caso, es probable que, como viene ocurriendo en muchas elecciones en el interior, tengamos una participación baja o más baja que la que tuvimos en el pasado, otra vez un voto en blanco más significativo. Esto lo vimos en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pero yo no creo que Juntos por el Cambio digamos, pierda volumen electoral como consecuencia de esta primaria. Debería ser al revés, ¿no? Porque justamente acá tenés dos visiones bastante diferenciadas de lo que hay que hacer en Argentina, o mejor dicho, cómo hay que hacerlo, ¿no? Pues yo creo que en definitiva lo que se debate acá es el método político más que el programa político. A mí me parece que hay bastante convergencia en el programa, en qué hacer. En todo caso, me parece que Bullrich propone un liderazgo fuerte, un gobierno bien presidencialista, algo que en la Argentina ya hemos visto,
Y Larreta propone algo que no hemos visto, ¿no? Que es la construcción de una coalición amplia, un acuerdo político amplio, eh, que hoy se expresa en la pluralidad de actores que conforman su oferta, que bueno, veremos qué vota la sociedad, ¿no? Pero en principio me parece que son dos estilos distintos. Eh, Creo que eso es interesante para debatir. Ahora es cierto que en el medio va a haber, como ocurre en todas las internas, va a haber agresiones, va a haber competencia. En Argentina no estamos acostumbrados a esto porque las primarias hasta ahora no presentaron, digamos, Claro. divergencias tan significativas. Pero en países como Estados Unidos, mira, Kamala Harris, la actual vicepresidenta, dijo cosas espantosas del presidente Biden cuando competían por justamente encabezar la fórmula presidencial de los demócratas y terminaron Mm, juntos. mm, Es lo más común, digamos. Todo el mundo sabe que la competencia política tiene esas características, ¿no? Como mm. no tenemos experiencia aquí, estamos ante, creo yo, una dinámica distinta, pero no hay que asustarse de la competencia. Siempre la competencia es buena, tanto en la política como en el sector privado. Claro. ¿Y cómo visualizás, una vez resuelta las PASO, el armado del espacio Juntos por el Cambio? Porque como decís vos, Bueno, debería. La reta era mucho más proclive a generar alianzas con otros espacios. De hecho, hay gente que lo ve peligrosamente cerca de Massa, ¿no? O comenta como que son amigos y que quizás no están tan lejos en lo que proponen hacer. ¿Cómo ves ese espacio una vez que se reconfigure después de las PASO? La verdad que eh, si son profesionales de la política, el que gana lidera, el que pierde acompaña, ¿no? Claro. En el peronismo esto no sería un problema. Pensemos que cuando fue la interna del año 1988 entre Menem y Cafiero, la noche de esa elección el cafierismo se pasó al menemismo. Y algunos de sus principales funcionarios pues, estaban trabajando con Cafiero, ¿no? Después cuando Menem fue gobierno. Con lo cual, lo más lógico es que las cosas se tomen como lo que son, es una competencia política y no mucho más. De hecho, el PRO ya tuvo esto cuando en su momento compitieron Larreta con Gabriel Michetti por la jefatura de gobierno. Michetti terminó como vicepresidente de Macri. Mm, Eh, con lo cual yo creo que acá hay indudablemente incentivos para que quienes están compitiendo por el poder, si pierden, bueno, digamos, lo más normal del mundo, perder una primaria, no pasa nada. claro. El incentivo de los políticos es siempre estar cerca del poder. Si no como funcionarios electos, bueno, como funcionarios de un ejecutivo. Con lo cual ellos, los que están con Patricia, la Patricia misma, o los que están con Horacio y Horacio mismo, imagino que van a tener incentivos para ayudar al que gana a ser presidente, ¿no? Mm, Así que me parece que no debería tomarse como algo extremo. De hecho, en las provincias donde hemos tenido primarias ha funcionado bastante bien y claro, nadie se ofendió, el que pierde acompaña y el juego continúa. claro, claro. Ahora, Sergio, vos nombraste en un artículo que habías escrito que había tres tipos de áreas, digamos, donde se podía ganar o perder, que uno es el político, otro es el simbólico, otro es el cultural. ¿Mm? Y hablabas como que el peronismo estaba perdiendo cancha en el terreno cultural y simbólico, que siempre había sido un terreno en el cual había mostrado preponderancia. ¿Crees que todo lo que pasó con Cristina, con Alberto Fernández, con ese desgaste del gobierno y demás, se va a, digamos, digamos, que esta cosa cultural y simbólica es tan profunda como para replantear una Argentina distinta? Yo creo que Cristina es muy consciente que su manera de entender la política, el desarrollo, el mundo, etcétera, es minoritaria en el peronismo. Eh, y por eso fuerza la integración de las listas con gente afín a ella y a sus ideas. Y por eso genera tanta resistencia en el aparato peronista, que se siente más cómodo en Juntos por el Cambio que en Unión por la Patria. Mm, ¿Mm? Eh, yo creo que Cristina corre el riesgo de terminar siendo la jefa de un partido minoritario, ¿m? De un partido del 7, 8, 10%, lo que era la izquierda nacionalista en Argentina, el partido intransigente, otros sectores de la izquierda, que estaban divididos porque nunca tuvieron un liderazgo fuerte, pero que en conjunto, el socialismo auténtico, en fin, esos partidos chiquitos en conjunto nunca superaron el 10%, bastante menos en realidad, ¿no? mm, Entonces, Cristina, digamos, representa esa cosmovisión. Sin el peronismo ella no tiene influencia. Entonces, la gran pregunta es si el peronismo va a aprovechar esta coyuntura
para deskirchnerizarse, para de alguna manera volver a ser lo que fue históricamente, es el partido del poder. Ahora, uno no puede pretender ser el partido del poder generando alta inflación, generando pobreza, generando aislamiento, desalentando el ahorro, desalentando las divisas, la acumulación de divisas, porque, digamos, esa concepción del poder genera crisis. Mm. En la medida que no tenga una super cosecha o en la medida que no tenga super precios de commodities o muchas reservas del Banco Central, bueno, puede hacer eso por un tiempo. Cristina agotó todos los stocks, todo, digamos, donde había Todas las alguna... cajas, sí. Exacto, todas las reservas que había en todos sentidos se agotaron. Desalentó el ahorro interno, se destruyó la moneda y hoy efectivamente estamos ante una situación donde el modelo naufragó. Entonces, en la medida que esa no cambie ese modelo, y no hay ningún indicio que efectivamente tenga intención de hacerlo, me parece que el peronismo necesita o tomar distancia de ella y reinventarse con otros paradigmas, o, bueno, eh, básicamente adaptarse a ser un partido que pierde elecciones. Ahora, por lo menos hasta ahora el peronismo era el partido del poder. Yo no lo veo al peronismo ajustándose o resignado a ser un partido minoritario que pierde. Entonces, como acá las ideas son marginales, lo importante es retener el poder, mi impresión es que el peronismo se siente más cómodo con ideas como la de Massa que con ideas como la de Cristina. Hay que ver si Massa gana ahora, pero me refiero no más en sí mismo, sino a lo que él representa. Un capitalismo tal vez más regulado, tal vez digamos, con más intervencionista, pero un capitalismo integrado al mundo, un capitalismo con por lo menos la pretensión de generar crecimiento, generar desarrollo, ¿no? Cristina no puede pretender eso porque ella todo lo que hace es desalentar el ahorro y la inversión. Entonces yo creo que ahí está el problema que ella tiene, ¿no? Esa es la derrota cultural y simbólica. Ella se quedó sin narrativa, propone siempre lo mismo independientemente del problema. No puede ser que en 20 años, bueno, se haya duplicado el tamaño del Estado y el kirchnerismo ni siquiera reconozca que el Estado argentino no sirve para nada. Es un Estado enorme, sin capacidad de brindar bienes públicos. Ese me parece que es el problema central, la dependencia del aparato estatal, la dependencia de los cargos públicos, el hecho de que la sociedad civil, si no está cooptada de ninguna manera, se siente cercana de forma autónoma a la ideas del kirchnerismo. Ese es su principal, efectivamente, debilidad en este contexto. Hola Sergio, ¿cómo estás? Ángeles hoy. Un gusto, Ángeles. ¿Cómo estás? Muy de todo este análisis que vos haces, ¿qué crees que la sociedad o la gente lee, ¿no? O sabe desde su lugar a la hora de votar? Bueno, es muy claro, ¿no? Cuando vos consultás cualquier sondeo, es muy evidente que la inflación es la principal preocupación, genera los problemas económicos, la falta de ingresos. Todo esto es consecuencia de esta especie de reversión populista que vivimos en los últimos 20 años, que ciertamente el gobierno de Macri fue incapaz de revertir, al contrario, la profundizó, porque le dio al populismo una nueva oportunidad, que fue el gobierno de los Fernández, ¿no? Y luego la inseguridad, que es otra situación vergonzosa que expresa el fracaso del Estado en brindar el bien público más importante, que es el de la seguridad pública. Más allá de eso, tenés problemas obviamente de infraestructura, tenés problemas en la educación, en el medio ambiente, en la salud pública, todas justamente cuestiones que tienen que ver con la lógica del aparato estatal. Cristina duplica el tamaño del Estado y lo vuelve inútil. Bueno, hoy tenés la necesidad de hacer medidas, a implementar programas que achiquen el aparato estatal y lo vuelvan muchísimo más eficiente. Entonces, eso es un programa, obviamente, no de un gobierno ni de dos, sino de una generación. Claro. Tardaste 20 años en duplicar el aparato estatal, probablemente tardes 20 años en volver a construir un Estado más o menos lógico. El desafío es realmente gigantesco y yo no estoy seguro que la clase política argentina tenga noción de lo que esto significa. Claro, pero ahora, Sergio, ¿no te parece que la sociedad está mucho más preparada para, digamos, para esa tocada de fondo que ya es como que este letargo digamos, del Estado gigante, ineficiente, inflación, etcétera? ¿No sentís como que ya hay nunca se sabe cuándo es el fondo hasta que lo tocas y llegás, pero ¿no te parece que está más preparada la sociedad ahora para los cambios necesarios que quizás antes no los veía tan necesarios? Hay evidencia, y yo hice varios sondeos al respecto, de que
hay un porcentaje importante de la sociedad que apoyaría una agenda de reformas económicas orientadas en ese sentido. Sí, Pero hay que tener en cuenta que en la medida en que esto implique, eh, por ejemplo, reducir o eliminar subsidios, ¿no? Mantener una carga tributaria alta, porque tenés que lograr un superávit fiscal, no tenés financiamiento del mercado, no lo vas a tener por bastante tiempo. Todo eso significa naturalmente un esfuerzo enorme de la sociedad. Una vez que la sociedad advierta las consecuencias que implican estos cambios, no estoy muy seguro que apoye un gobierno que tenga esta agenda. mm, Este es mi gran miedo respecto de lo que viene, ¿no? La gente quiere mm, cambiar, sí. Ahora está dispuesta a hacer el sacrificio que implica un cambio. Bueno, veamos, ¿no? No están claro. seguro de eso. Lo que sí es claro es que el apoyo legislativo y el Congreso va a estar mucho más a favor porque Juntos por el Cambio ha crecido como fuerza política y legislativa de los últimos años, ¿o no? Bueno, pero ojo, si la gente cambia de opinión y está en contra de pagar por la energía, por ejemplo, lo que vale, los políticos van a apoyar un programa o van a mirar lo que opina la sociedad y van a pensar en su reelección. Mm, mm, Hace falta mucha convicción, mucho liderazgo, mucha docencia. Hay que explicar a la sociedad por qué es necesario hacer esto claro. y por qué ahora lo que viene es un sacrificio enorme. Mm, Porque aún aquellos que no querían o estaban en contra de lo que se hizo, en algún sentido se han beneficiado. mm. Se han Sí, acostumbrado a no pagar tarifas, se han acostumbrado al subsidio del transporte, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, claro. eh, hay que convencer a los porteños que paguen por la luz y por el transporte lo que realmente vale. Mm, mm. Sergio, la última. Cuando hace unos cuantos años viniste a dar una charla a Casares que fuimos a escuchar acá con Angie, fue antes que escribiéramos el libro de la 125, hablabas de Ujú, las imágenes negativas que tenían los políticos, ¿no? Y me sí. acuerdo perfecto que el anteúltimo de la imagen negativa era Massa. Y vos decías, la sociedad no le va a perdonar a Massa el panquequismo. Mm. Ahora, es notorio que esa persona que vos nombraste hace no sé cuántos años, hoy sea candidato a presidente. O sea, es como que es increíble en nuestro país que tengamos Mm. candidatos con imágenes tan negativas, igual saliendo en los medios, apareciendo. O sea, es insólito. Vos como analista político que ves otros países del mundo, digo, la gente, qué dice cuando ve a Massa en la boleta de Unión por la Patria? No, pensá que Trump también tiene una imagen negativa alta y hoy sería candidato republicano, que a ver qué pasa en las primarias, pero hoy lidera los sondeos. Biden tiene una imagen negativa alta y va a ser seguramente candidato demócrata. O Como sea en que va y principio viene. La imagen negativa es como que sube y baja. No, no, o puede ser constante, como en el caso de Massa. Massa no mejoró nunca su imagen positiva, ¿no? La verdad que está igual que cuando yo mostré eh, ese sondeo, o sea, hace Claro. muchos años, ¿no? Sí. Lo que pasa es que una cosa es lo que la sociedad piensa de un líder y otra cosa es la capacidad que tiene ese líder de, en este caso, ¿no? Evitar que la situación económica se complicara todavía más o Mm, si el periodismo tiene que elegir un candidato que tenga experiencia de campaña, que sea un trabajador incansable, ¿no? Y que sea capaz de adaptarse a los entornos más complejos, bueno, ese es Sergio Massa, no hay muchos otros. claro. Entonces, siempre en la vida las decisiones son subóptimas. ¿M? Y lo que hay que mirar no es en términos absolutos, sino relativos. ¿Acaso tenían un candidato mejor? Bueno, yo creo que no. ¿Axel era acaso un candidato mejor que Massa? Mm, Tampoco. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta lo que tenían, pusieron lo que yo creo era el candidato en potencia que puede, en todo caso, bueno, liderar una fórmula que evite una derrota estrepitosa. mm. Eso hoy para el peronismo no es poco, porque con Guado de Pedro me parece a mí, ¿no? Se encaminaban justamente a una derrota de características así gigantescas. ¿Y te parece factible que Axel Kicillof retenga la provincia de Buenos Aires? Yo lo veo como el bastión de Cristina que no quiere largar para atentar una reconstrucción desde ahí. Bueno, va a depender de los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Mm, En principio, acá se gana en provincia con un voto de diferencia, y Kicillof, mal o bien, fue capaz de acumular una gran cantidad de recursos, sentarse en la caja, mm, disciplinar a los intendentes. mm, Bueno, y ahora me imagino que va a intentar retener el poder, eh, aunque, bueno, su intención era desdoblar la elección, pues sabía que solo podía
tener más chances que acompañando a Massa, ¿no? No pudo, no lo dejaron, tuvo que recular, así que veamos ahora cómo le va. En principio yo te diría que si ya sea Santilli o Grindetti tienen una buena campaña, deberían ser capaces de por lo menos pelearle la gobernación a Kicillof. Si fracasan, bueno, el kirchnerismo va a tener efectivamente un lugar donde sobrevivir estos 4 años o bueno, también va a depender obviamente de lo que ocurra, ¿no? Porque ten en cuenta que Kicillof tiene un montón de plata discrecional que le envía el Poder Ejecutivo Nacional. Yo no sé si el próximo gobierno, si es de Juntos por el Cambio y Kicillof retiene la provincia, va a ser tan generoso con un gobernador opositor, ¿no? Claro. Me inclinaría por lo menos a poner en duda eso, así que tal vez Kicillof en ese contexto prefiera perder y no ganar. Así que esto está todavía por ser definido. Hay un umbral de incertidumbre realmente enorme en la Argentina en este proceso electoral, así que los ciudadanos tendrán que decidir qué quieren hacer. Qué bárbaro. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estos minutos con citas. Un placer. Gracias por llamar. Siempre me acuerdo lo que decía, que está como mal planteado el sistema de partidos políticos, hay que cambiar como la estructura de las elecciones y del sistema de poder. Lo que pasa es que me preguntas por dónde se empieza, si por la sociedad civil hacia los políticos o algún iluminado que el día de mañana logre armar un sistema de partidos que modifiquen las reglas de juego de cómo llegar, ¿no? No es iluminado. O sea, acá lo que hay que plantear son reformas institucionales que le den al juego político argentino una lógica más sensata, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por esta conversación. A ustedes. Muy informativa. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Bye. Bueno, y así pasaba Sergio Berenstein hablando de política, de todo un poco, que me quedo con la parte de decisión subóptima. Es todo subóptimo, ¿viste? Y que no tienen que ser iluminados. Es todo el menos peor. Y cambios estructurales e institucionales. Bueno, esto fue Actualidad en Citas. Si te gustó esta conversación, compartila.